Y ahora vamos a recibir a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho por eso. Vamos a seguir hablando de la economía, del coronavirus. Voy a tratar de buscar un eje distinto. A ver si lo podemos encontrar. Hay una mirada de la que hemos hablado mucho que tiene que ver con el rol del Estado. Sí, claro. Con un mercado debilitado, el Estado asume un rol presencial, fundamental. Y en ese eje, aquellos que estaban en un estado anónimo dentro de la economía, que no aparecían ni en los registros formales de la actividad económica, ni en los registros formales de la asistencia social. Son muchísimos. Millones, aquí en la Argentina y en toda Latinoamérica. El Estado tuvo que salir al resguardo, al salvaguarda de aquellos que estaban en una situación de indefensión absoluta. Negocios cerrados, actividades paralizadas, recursos que no llegaban y además que no recibían ningún tipo de asistencia. Lo hicieron de distinto modo, ¿no? Tiene que ver esto, uno puede imaginar, directamente vinculado con la realidad económica de cada país, no necesariamente, sí con el modelo económico. Hay países con mayor soporte, mayor sustento económico, con mayores recursos y que sin embargo destinaron menos de lo que destinaron otros que tenían una situación más compleja, pero que decidieron apuntar a la asistencia, a contener, a resguardar a los sectores más vulnerables. Y hay un informe de la Universidad de Avellaneda en Buenos Aires que ha descrito cómo se dio esto en los distintos países de Latinoamérica. ¿Te parece? Dale, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo en tramas para entender un poco más. Argentina tiene la política social más importante de la región para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. Mirá este dato, ¿no? 2 de cada 3 hogares están cubiertos por el IFE. Sí. Hay un 60%, podemos Bueno, imaginar. esto es lo que vos decías, ¿no? ¿Cuántos argentinos hay que tuvieron que recurrir al IFE porque no pudieron mantener su tarea, la cual le daba el ingreso, sino también aquellos que estaban absolutamente, no estaban bancarizados, no estaban formalizados, estaban fuera absolutamente de todo. El mercado informal, el trabajo informal es muy fuerte en la Argentina y en Sudamérica. Aquí, fíjate vos, se toma en cuenta el IFE, no el ATP, que los ATP han sido claves también en la asistencia al sector privado y al sector público también. Vamos a ver la próxima trama. Argentina cubre el 66,2% de los hogares con el IFE. Brasil, fíjate vos, porque aquí hablábamos sobre las distintas realidades económicas. Brasil no había tenido el desplome que tuvo la Argentina, aunque todavía no, tenía un crecimiento muy exiguo, muy bulímico, pero no tenía los indicadores que tenía la Argentina. Sin embargo, solamente cubre al 25,3% de su población con políticas sociales similares. Chile, un poco más, al 31,8%, Perú, apenas el 2,5% y Colombia, el 18,6%. Son los contrastes de lo que han sido las políticas sociales, realidades económicas complejas, pero que aquí no tienen que ver con las arcas, sino con el modelo económico. No tiene que ver tampoco con la economía presente, porque más devastada que Argentina, muy pocas. No, aquí tiene que ver con el modelo. ¿Hacia dónde se apunta con la asistencia? En la Argentina, el IFE cubre a 8.800.000 hogares. Bueno, hay algunos que podrían decir, bueno, tal vez estos países no han cerrado la economía de la forma que la cerró Argentina. El caso de Brasil, por ejemplo. Es verdad. Entonces la necesidad de asistir es menor. Podría ser. Ahora, ahí surge el otro eje. Las economías abiertas implicaban... no dieron resultados. Claro, ahí está. Entonces, el problema lo seguís teniendo, ¿no? Sí, claro. Con la economía abierta, con la economía cerrada, el problema está. La cuestión es de qué manera alcanza el Estado a cubrir todo esto, ¿no? Sí, bueno, y en eso, es una opinión muy personal, digo, no tiene que caer, parece un consejo, pero en eso se está trabajando desde el gobierno a ir recortando algunos de estos servicios. El ATP ya fue recortado, regionalizado. El IFE va hasta agosto. El IFE va hasta agosto, y hay pero algunas esto dudas. hay que analizarlo mes a mes. Claro, pero ¿cuál es la excusa del gobierno, entre comillas? Excusa es, bueno, algunas economías ya fueron liberadas. Claro. Entonces se van acortando esa asistencia. Y es lo que acabamos de decir. Economía liberada no significa producción, no significa consumo y no significa ingresos. No significa recuperación, claro. Es verdad que una economía abierta es mucho mejor que una economía donde vos tenés todas las puertas cerradas. Y que estos planes son de contingencia, ¿no?
muchos de ellos, aunque algunos quieran que permanezcan, bueno, eso se va a tener que valorar de otro punto de vista. Sí, porque aquí se está discutiendo si no es el IFE, que sea un ingreso permanente con otras características. Exacto. Pero bueno, ese es otro tema. Otra discusión que se va, pero que mes a mes va planteando. También hay que ver qué pasa con la pandemia. Claro. No sabemos si en agosto vamos a estar nuevamente en fase 1 y rediscutiendo todos estos aspectos, ¿no? Vamos a continuar con las tramas. El segundo país con mayor cobertura en la región es Bolivia. Se denomina el bono familia. Reciben 1.600.000 hogares en Bolivia, que representan el 55% del total, es mucho, y el 0,99% del PBI, porque es un aporte menor al que realiza la Argentina. Este es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la cantidad de personas que reciben esta cobertura y por el otro, qué dinero se aporta en relación a la economía de cada país. Venezuela, el bono se llama Quédate en casa. Cubre a 12 millones de hogares, un 42,9% del total, pero el esfuerzo fiscal, fíjate vos, es muy bajo, 0,01% del PBI. Es decir, lo que llega a ese 42,9% de los hogares es poco. Es poco, es un monto mucho más exiguo. Vamos a la próxima trama. Aquí aparece Chile, que implementó el bono COVID-19. A mí me gusta el título. Prefiero, qué sé yo, algo más que... Ya te da una cosita, ¿no? Alcanza a 1.800.000 familias y representa el 0,3% del PIB. Bueno, si hablamos de números, fíjate este. Brasil se llama Corona Voucher. Para mí el voucher vas de viaje. Cuando vas de viaje. Claro, es mucho más agradable. Positivo, claro. Sí. Corona Voucher, así se llama el bono en Brasil. Tiene una cobertura para 16,4 millones de hogares en un país que tiene una población mucho más grande, claro está, y apenas es el 0,37% del Producto Bruto destinado a esta política. Bueno, ¿qué pasa en Colombia? Puso en marcha lo que se llama Ingreso Solidario. 2,5 millones de colombianos son beneficiarios con una erogación equivalente al 0,05% del PBI. Son montos muy bajos. Muy bajos con respecto al PBI, sí. Absolutamente. Uruguay se llama Cupón Canasta Alimentaria. Llega a 60.000 hogares en Uruguay, 5,1% del total, con una inversión también muy baja, 0,3% de su Producto Bruto. Uruguay es una pequeña isla en América. Es una pequeña isla. Digo por cómo ha sobrellevado la pandemia. Sí, pero también si uno tiene en cuenta, por ejemplo, Uruguay tiene la dimensión en características demográficas o de territorio de Santa Fe. Y si uno compara, por ejemplo, allí, pierde ese eje. Vamos a la próxima trama. Perú aplicó el bono Yo me quedo en casa. Alcanzó 800.000 familias. Parecido, efectivamente. 800.000 familias, para lo cual destinó recursos que van con el 0,08% del PIB. 800.000 familias, muy poquito. Perú es uno de los países que menos aplicó en extensión y en monto este bono. Y también Perú tuvo uno de los niveles más altos. Sí, bueno, está rankeado en ese ranking lamentable. Entre los 10 primeros está Perú, sí, ¿no? Y creciendo lamentablemente. Claro, está. Y allí se abrió la economía y la economía se desplomó. Por lo cual ahí tenemos todos los indicadores de la realidad. Esto es un parámetro, a mí me parece muy importante, no solo para el transcurrir de la pandemia, sino para lo que viene. Porque aquí lo que se pone en evidencia son modelos económicos. Es el modelo económico de asistencia en la pandemia es lo que te permite prever qué va a pasar después de la pandemia. Si va a haber un rol más activo del Estado, si va a haber una economía más ligada con lo que el Estado puede aportar, si va a haber una economía pensada en un sentido más igualitario, si habrá una economía que tendrá en cuenta los sectores más vulnerables primero y después al resto. Bueno, aquí hay algunos indicadores. Estamos en el tránsito, un problema que, lo decíamos, en agosto nos puede tener en un escenario totalmente distinto al que presentamos hoy, pero que nos permite por lo menos tener esta primera radiografía. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, Hasta que tengan luego. una linda jornada. Igualmente para vos, cuídese.